Estás escuchando Lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Podcast de la corporación Nuevos Rumbos, donde analizamos la prevención y consumo de sustancias en el mundo. Bienvenidos a el único podcast que dice lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Un espacio de reflexiones y análisis de temas interesantes, sensibles y desconocidos por muchos sobre la prevención y el consumo de sustancias en el mundo. Este podcast es realizado por la Corporación Nuevos Rumbos y conducido por su director Augusto Pérez Gómez, psicólogo experto en drogas y alcohol, quien lleva más de 30 años estudiando todo acerca de estos asuntos, lo que le ha permitido publicar más de 14 libros y 200 artículos científicos, ser profesor titular de la Universidad de los Andes y profesor visitante de las universidades de Londres y New Jersey, y que hoy compartirá contigo, solo contigo, algunos detalles sobre qué podrás encontrar en este nuevo espacio de nuestra corporación. Yo soy Daniela Junco Rocha y tengo el honor de acompañarte en este espacio que resume años de estudios, investigaciones y producciones científicas para hoy poderte contar lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Bienvenido. Si quieres escuchar este podcast, puedes descargarlo en Spotify y Spreaker de manera gratuita. En 8 días te presentaremos un nuevo capítulo. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Es un gran placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Y en esta introducción de la serie de podcast que vamos a realizar juntos, quisiera simplemente explicarles qué tiene de particular esto que les mostramos hoy. Por ejemplo, todos ustedes han oído decir que el problema de las drogas es tan viejo como la humanidad. Eso es una cantaleta que nos dicen todo el tiempo, pero yo quiero empezar diciéndoles que eso es falso. Que los humanos hayan consumido sustancias desde siempre es verdad, pero eso no quiere decir que haya sido un problema. El problema, tal como lo conocemos hoy, surge a finales del siglo XIX y se vuelve muy serio a partir de la mitad del siglo pasado. Ya les contaremos sobre esto. Como les dijo a Daniela, mi nombre es Augusto Pérez Gómez y yo voy a estarlos acompañando durante todas estas sesiones y tendremos también con nosotros a otras personas. ¿Qué tiene de especial lo que vamos a hacer aquí? Primero que todo, vamos a presentar una información que sea comprensible para todo el mundo. En segundo lugar, nosotros no vamos a promover ninguna clase de fanatismo, ni para un lado ni para el otro. Nosotros no vamos a decir que hagan esto o que hagan lo de más allá, porque no nos parece que al hablarle a adultos sea recomendable estar dando recomendaciones como si fueran niños. Sin embargo, en algunos casos sí lo vamos a hacer, porque se puede tratar de cosas que incluso los adultos no saben. Por ejemplo, que no es bueno mezclar sustancias como alcohol con éxtasis o con medicamentos psiquiátricos porque la mezcla puede ser mortal. Ahora, si alguien quiere hacerlo, pues eso ya es una decisión de un adulto. Lo otro que es importante que yo subraye es que todo lo que nosotros les vamos a presentar acá tiene fundamento en estudios científicos. Nosotros no somos principiantes, no somos aficionados hablando de cosas que leyeron en un periódico o que escucharon en un noticiero. Nuevos Rumbos es una organización que lleva 20 años y yo más de 30 dedicados a investigar sobre estos temas. Ustedes pueden consultar gratuitamente todas nuestras publicaciones en www.nuevosrumbos.org. Estás escuchando Lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Podcast de la corporación Nuevos Rumbos, donde analizamos la prevención y consumo de sustancias en el mundo. Algunos de los temas que vamos a abordar nos permitirán poner sobre la mesa muchos mitos y falsas creencias, como por ejemplo el que dice, eso que dicen algunas personas de que la marihuana es inofensiva. Bueno, pues es que eso no es verdad. Nada de lo que uno le meta al sistema nervioso central es inofensivo.
O que le digan, como también dijo algún periodista en algún momento, que uno se engancha con heroína con un solo ensayo. Eso tampoco es cierto. O que la marihuana es un estupefaciente, que es una mala utilización del lenguaje, o que la cocaína es un alucinógeno, todavía peor. Este tipo de lenguaje lo único que hace es volver muy confuso un problema que ya de por sí es complicado. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero también lo más exacto posible. Por ejemplo, les hablaremos aquí de situaciones creadas por la industria farmacéutica y por la mala práctica médica, como la catástrofe de los opiáceos en los Estados Unidos, que ya se extiende a muchos otros países. Ya les mostraremos cómo en este momento ha habido cerca de 600,000 muertos por sobredosis a lo largo de los últimos 10 años, y es algo que todavía está muy extendido en todos los Estados Unidos. Algunos estarían interesados en que nos ocurriera lo mismo. Nosotros creemos que eso no va a pasar y de todas maneras que tenemos la capacidad para impedir que eso ocurra. Vamos a hablar sobre las sustancias, sus efectos y su impacto en la sociedad, pero solamente con datos y con evidencia. A nosotros ustedes nunca nos oirán decir cosas tan absurdas como dijo también una periodista hace unas semanas en uno de sus podcasts, que los poetas malditos franceses escribieron sus obras bajo el efecto del absenta, que es un licor que tiene 80 grados de alcohol por volumen. Eso no es verdad. O que lo hicieron bajo los efectos del hashish o del opio. Todo eso es mentira. Que esas personas consumían estas sustancias, claro que es cierto, pero de ahí a que su obra la hubieran producido bajo los efectos de esas sustancias es algo completamente muy distinto. Por otra parte, a nosotros nunca nos oirán decir cosas como que la marihuana vuelve agresivas a las personas, porque eso tampoco es cierto. Les dije al comenzar nuestra charla de hoy que el problema de las drogas se había iniciado a finales del siglo XIX. Efectivamente, surge con el desarrollo de la industria farmacéutica y las bajas regulaciones de esa época, tanto en Europa como en el resto del mundo, y se silenció durante las dos guerras mundiales, en el 14-18 y en el 39-45. Pero luego se desarrolló una gran velocidad a partir de los años 60 del siglo pasado. Les vamos a dar muchos detalles sobre todo esto dentro de poco tiempo. En nuestro próximo podcast hablaremos de la clasificación de las sustancias y estaré con otra persona de Nuevos Rumbos, que es Alejandra Villamil, así como en otros podcasts estaré con otros miembros de nuestro equipo. ¿Cuál es el objetivo de hablarles de esta clasificación de las sustancias de una manera muy sencilla, pero también muy exacta? Es evitar que ustedes terminen diciendo, como dicen muchos periodistas, que la cocaína es un estupefaciente o que el éxtasis es un narcótico. Eso vamos a tratar de corregirlo justamente acá. Y vamos a tener siempre, para terminar nuestros encuentros, una pequeña frase. Y esa frase se las voy a decir desde hoy. Recuerden que la persona que sabe toma mejores decisiones que la que no sabe. Bueno, ya escucharon a nuestro director Augusto Pérez Gómez. Nuestros capítulos, les aseguro, estarán muy interesantes. No terminan acá, apenas estamos iniciando con nuestras llamativas entregas. Recuerda que nos encuentras en Spotify y Spreaker como Lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. ¿Escuchaste Lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas? El espacio de análisis y reflexión de la Corporación Nuevos Rumbos. No olvides descargar y compartir este podcast. Nos vemos en el siguiente programa.